Buenas, profesor Luis Villarraga, profesora María Martínez. Mi grupo está conformado por Andrés Cabrera, Yuri Duque, Cristian Sánchez y mi persona, Johan Castro. Hoy voy a hablarles sobre nuestro trabajo final de la asignatura de Introducción a la Economía, dentro del cual se nos plantearon objetivos tales como dibujar la curva de Lorenz, calcular e interpretar el coeficiente de Gini e interpretar medidas alternativas de la desigualdad de ingresos. La curva de Lorenz muestra a toda la población, desde el más rico hasta el más pobre, obviamente. Se nos pidió elegir dos países que nos gustaría comparar. Escogimos Estados Unidos y Angola, para así dibujarle a cada uno respectivamente su curva. Pero ¿cómo haríamos esto? Pues para dibujar la curva de Lorenz se necesita calcular la parte acumulativa del ingreso total que posee cada décil, la cual es proporcional al ingreso total que posee en comparación a los que están debajo de él. Cabe recalcar que cada décil representa un 10% de la población. En los gráficos que veremos a continuación, la participación acumulada de la población está representada en el eje horizontal y la participación acumulada de los ingresos en el eje vertical. Cada gráfico tiene la línea de equidad perfecta y dos curvas que representan los años 1980 y 2014. Si hacemos la comparación del ingreso a través del tiempo para cada país, podemos encontrar que la distribución de ingresos para Colombia no ha variado mucho en las últimas 4 décadas, ya que tan solo el 10% de la población colombiana sigue representando casi el 50% de la renta total del país. Esto quiere decir que después de casi 40 años la población vulnerable de nuestro país aún sigue siendo la gran mayoría. Acá pasamos a el caso de Estados Unidos y vemos que la distribución de ingresos para el país norteamericano estuvo más próxima a la línea de equidad perfecta en el año 1980, con un 80% de la población que reunía casi el 60% de la renta, mientras que en el año 2014 encontramos un cambio y logrando que tan solo un 10% de la población se haga cargo de más del 30% de la renta del país. Es decir, la cantidad de personas adineradas en el país ha disminuido, haciendo que los ricos sean la minoría y que además acumulen riqueza en mayor proporción. Acá vemos el caso de Angola entre los años 1980 y 2014, de igual manera. Y podemos encontrar que la distribución de ingresos para el país angoleño es la más desigual dentro de los países que analizamos. Dentro del mismo, más de la mitad de la población escasamente lograba reunir el 25% de la renta del país en el año 1980. En el año 2014 la curva sufrió un impacto negativo, haciendo que casi el 75% de la población que lograría reunir el mismo 25% de la renta del país, es decir, la población vulnerable aumentó y los ricos representan casi la mitad de la renta total del país, siendo el mismo porcentaje de la población que en 1980, pero con un ingreso mucho mayor. Si comparamos la distribución de ingresos entre países para cada año, podemos notar que en 1980 tanto en Colombia como en Angola existe un nivel de desigualdad muy notorio, puesto que se ve como un 10% de ciudadanos de estos países asumen alrededor del 50% de la renta del país, siendo países muy desiguales y que solamente el 10% de las personas pueden representar de manera rotunda el otro 90% de toda la población en estos dos países. En comparación a Estados Unidos, en este año, 1980, pues se mostró básicamente como un país en el cual, a comparación a otros, era mucho más justo y de nivel de desigualdad no era tan negativo como el de los otros países. El 10% de la población representa un 25% de la renta del país, mientras ese mismo 10% en Angola y Colombia representa un 50% de la renta de otros países. En el año 2014 ambos coeficientes de Gini subieron. Colombia tuvo un cambio muy leve, pero se mantiene casi igual con todo lo referido a la desigualdad, siendo este país muy desigual, al igual que Angola, solo que en este momento Angola presentó un cambio muy significativo, pero de igual manera sigue siendo muy desigual.
Para la medición de otros tipos de desigualdad utilizamos la siguiente gráfica y encontramos que el patrón general más notorio es la disminución presentada en casi la totalidad de los países estudiados para el coeficiente de Gini de cada año. En relación con lo anterior, ese patrón solo se exceptúan dos países que son Alemania y Rusia, como bien lo evidenciamos en la gráfica, quienes presentaron aumentos en determinados periodos de tiempo. Agregando un poco más a esto, Rusia no solo tuvo periodos de aumento espontáneos, al contrario, en los años más recientes se ha establecido un estándar de aumento para el índice de dicho país. Al ver la gráfica también podemos inferir una similitud entre países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra y Gales. Los países anteriormente mencionados ya se posicionaron con índices de desigualdad de mortalidad bastante aproximados a ceros, y aún así tendieron a acercarse aún más al estado de perfecta igualdad. Una diferencia claramente establecida se da entre Brasil y Suecia. Para el país latinoamericano encontramos un cambio extremadamente pronunciado, mientras que para el europeo vemos una serie de valores que tienden más a una estandarización. En el caso de las gráficas que vemos aquí a continuación, se encuentra un claro cambio en la clasificación, aunque se estableció una disminución aproximada del 50% para todos los países. Cambios superiores o inferiores en este aproximado hicieron que la clasificación cambie de manera notoria. Sin embargo, la mayoría de los cambios vistos en la clasificación no fueron extremos, solo fueron movimientos ascendentes o descendentes de tan solo uno o dos puestos, exceptuando el caso de Japón, que fue el país que aumentó un mayor cambio entre estos puestos de clasificación. Una explicación para el caso de Japón es el manejo que éste le da a su sistema de salud, haciendo obligatorio que éste sea brindado a cada uno de sus habitantes y con tarifas establecidas por un comité gubernamental, llevándolo así a que sus precios sean bajos y generando facilidad en el acceso a este mismo. Existen otras medidas de desigualdad, como por ejemplo la de la salud. Se nos pidió escoger una y tomamos la medida del índice de cobertura compuesta. Esta se construye de la siguiente manera. Los indicadores de salud y de la dimensión de los datos de desigualdad se obtienen de datos demográficos y encuestas de salud que se hacen a gran escala de hogar a hogar. Para recopilar estos datos se hace por medio de entrevistas cara a cara con mujeres entre los 15 y los 49 años de edad en países con ingresos promedios, se podría decir. Todo esto se logra por la clasificación que arroja el Banco Mundial. El índice de cobertura refleja datos tales como intervenciones de salud a recién nacido y el niño a lo largo de la atención continua, planificación familiar, cobertura de atención prenatal, entre otros. Haciendo la función de monitor de la equidad, las dimensiones de la desigualdad se miden en tres factores que son el estado económico, la educación y el lugar de residencia. Con esto se busca categorizar a los individuos dentro de un subgrupo para así generar el promedio nacional y desglosado con estimaciones para cada uno de estos indicadores mencionados anteriormente. Y pues bueno, básicamente según lo recolectado por la Global Health Observatory, abreviatura GHO Data, lo cual es una de las bases de datos más importantes del mundo, se pudo recolectar la información expuesta en esta serie de tablas y gráficos, lo cual todos estos datos de los países presentados va dirigido a una medición previa de la desigualdad a las cuales estos países sufren, la cual se realizó una efectiva comparación entre todos ellos según el índice de cobertura compositiva de estos países tiene una mediana del 67.5% en un rango de 0 a 100. Se puede ver que la mayoría de los países los cuales se encuentran por debajo de la media y hasta debajo del 60% son países los cuales se encuentran situados en el continente africano, el cual podemos evidenciar que tiene países donde la desigualdad es muy grande. El resto de países los cuales se encuentran sobre los porcentajes de la mediana están a lo largo del resto de los continentes del mundo. Pues para concluir quiero hacer un breve resumen acerca de cuáles fueron los objetivos que conseguimos con este trabajo, que fue conocer cómo se trazaba la curva de Lorenz
el coeficiente de Gini, cómo se sacaba, e interpretar las medidas alternativas de desigualdad de ingresos, y además investigamos otras dimensiones de la desigualdad y cómo se medían. Eh, Fuimos lo más breve posible y pues muchas gracias de parte mía, de parte de todo el grupo, por las clases brindadas, por todo el conocimiento compartido y pues palabras de agradecimiento sobran. Gracias por todo.